Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 1 de septiembre del 2022 y aprovechando que ayer era cierre de velas mensuales, vamos a repasar los principales índices de los mercados europeos y de Estados Unidos. También revisaremos cómo está Bitcoin. Vamos a comenzar con el IBEX 35. Aquí lo tenéis desde el año 1996. Y si vamos haciendo zoom en el gráfico, aquí ya podríamos marcar desde el año 2015 esta directriz bajista que tengo marcada en rojo, que de momento desde dicho año 2015 no ha conseguido superar. También le marcamos una zona importante de soporte en esta franja que tenemos marcada en amarillo, que va prácticamente de los 7.570 puntos a los 7.680 puntos. Para nosotros es una zona importante, así que la tenemos marcada en el gráfico. Si seguimos haciendo zoom en el gráfico, podemos ver cómo el IBEX 35 se está moviendo dentro de este canal bajista y cómo finalmente aquí lo perforó a la baja y le marcábamos objetivo bajista a 7.000 puntos. Ese objetivo no está todavía cumplido y acaba frenando sus caídas en la zona prácticamente de 7.300 puntos. Desde aquí rebotó con fuerza, recuperó esta zona que nosotros teníamos de importante soporte y se metió dentro nuevamente de este canal bajista. Nuevamente aquí nos amagaba con perderlo a la baja del canal bajista. Lo perdió un día, al día siguiente lo recuperó. Y podemos ver cómo tras el rebote de esta pérdida del canal nuevamente ha vuelto a la zona de soporte de este canal bajista. Así que ojito con el IBEX, porque en caso de acabar perdiendo esta zona de los 7.880 puntos, podríamos ver caídas adicionales. En este caso su primera zona de soporte a corto plazo serían los 7.767 puntos. En caso de perderlo ya podríamos visitar nuevamente esta importante zona de soporte, como hemos dicho antes, desde los 7.560 puntos a los 7.680 puntos. Y también le podríamos marcar, si prolongamos esta línea de tendencia, le podríamos marcar también objetivo, mejor dicho, soporte en esta zona de 7.670 puntos. En caso de perder claramente todas estas zonas de soporte, ya tiene bastante cerca todas. Eso sí, ya si perdiese los 7.570 puntos, podríamos ver caídas adicionales como mínimo hasta visitar los mínimos que nos dejó en marzo en los 7.300 puntos. Y ya tendría muy cerquita esta zona, como decíamos, de objetivo bajista de los 7.000 puntos. O sea que como vaya perdiendo soportes, incluso pierda soporte de los 7.300, sería más que posible que finalmente acabase cumpliendo este objetivo bajista. Ahora vamos a ver las velas mensuales. Y aquí en velas mensuales tenemos el gráfico del año 1996. Podéis ver que el IBEX había subido con mucha fuerza y de aquí ahora mismo se está manteniendo prácticamente en un lateral bajista. Aquí le tenemos marcado esta directriz bajista que en ningún caso ha sido capaz de superar desde el año 2008. Y también tenemos aquí marcada esta franja en amarillo, que es zona que nosotros consideramos importante de soporte en el IBEX. Aquí también podéis ver cómo tras perforar esta zona que, como hemos dicho, importante de soporte, llegó a caer el índice en 2012 a la zona de los 6.000 puntos. De aquí rebotó con fuerza y nuevamente en 2020 volvió justamente a detener su caída en esta zona aproximada de los 6.000 puntos. De aquí se recuperó desde el 2020, volvió a recuperar esta zona por encima de esta zona de soporte, que también pasaba a ser resistencia, y veíamos más subidas hasta la zona de los 9.250 puntos. Aquí lo que podemos ver es como el cierre mensual prácticamente cerró en la zona que tenemos marcada de soporte importante. Y como decíamos, en caso de acabar perdiendo esta zona de soporte de los 7.600 puntos, es muy probable que acabemos viendo visitar la zona de los 7.300 puntos, que sería su siguiente zona de soporte. Ahora vamos a pasar a ver el IBEX con dividendo. Nosotros siempre repetimos que a nosotros nos gusta más analizar este índice. Y lo vamos a ver primero en velas diarias.
Aquí ampliamos el gráfico para que se vea en toda su amplitud. Aquí podéis ver que es un índice que a largo plazo lo ha hecho bien, que es alcista. Y aquí lo podríamos comentar, es como tenemos también aquí marcado esta zona de los 23.000 puntos como una zona importante de soporte y de resistencia para este índice. Recordamos que este es el índice del IBEX 35 con dividendo. Aquí tiempo atrás le marcábamos un clarísimo techo con objetivo bajista a esta zona prácticamente de los 17.000 puntos que acabó cumpliendo. Lo de aquí marcábamos también objetivos alcistas por esta zona de doble suelo a la zona 27.000 que también acabó cumpliendo. Y por último también le teníamos marcado un techo con objetivo a la zona de 22.300 puntos que de momento no está, este objetivo no está cumplido de momento. Se quedó muy cerca, es cierto que se quedó muy cerca de cumplirlo, pero de momento no está cumplido. Detuvo el IBEX con dividendo sus caídas en esta zona de 22.600 puntos y de aquí recuperó con mucha fuerza. Nuevamente se fue prácticamente a máximos y de aquí volvieron las caídas. Aquí también tenemos marcado una zona un poquito por debajo de los 25.000 puntos como zona de soporte. Aquí también nos amagaba con perderlo. Y ahora también, como decíamos, en el IBEX 35, en este índice IBEX 35 con dividendo, también ayer, que era cierre mensual, 31 de agosto, se quedaba el índice muy cerquita de este soporte. Acabar perdiendo este soporte, podemos ver más caídas como mínimo hasta esta zona de primer soporte en 24.600 y de seguir cayendo ya luego tendría los 24.000 puntos, que sería esta directriz alcista en verde, y también de acabar perdiéndolo seguramente ganamos visitando los mínimos de marzo en los 22.600. Y una vez ya, si volviese a esta zona 22.600, perdón, sería muy probable que acabemos viendo cumplir este objetivo bajista a la zona de 22.300 puntos. Ahora veremos este índice en velas mensuales. Aquí se puede ver que es claramente alcista en el muy largo plazo. Aquí le marcábamos también este techo que acabó cumpliendo. Y de momento, lo podemos decir, en estos últimos meses, es como claramente no ha podido con esta zona de los 28.000 puntos. De momento aquí está viendo rechazo cada vez que llega a esta zona de 28.000 puntos. Si algo podemos decir de positivo, es como la media móvil 200 mensual. De momento sigue respetándola este índice. Bueno, antes de continuar, pues como siempre recordaros que si os gustan estos vídeos os suscribáis al canal, que activéis la campanita y que dejéis vuestros comentarios. Ya si os gusta este vídeo en concreto le podéis dar a like. También recordaros que esta página web de valegangas.com nos patrocina estos vídeos. Aquí si entráis en la página podéis ver muchos descuentos y ofertas. Aquí tenéis un Motorola por 179 euros. Podéis visitar la página y viendo que tiene cantidad de productos en oferta. También, como siempre os recordamos, os podéis unir a su comunidad de Telegram. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ver el CAC francés, el CAC 40. Aquí el CAC 40 en velas diarias, podéis ver que aquí le tenemos, vamos a ampliar el gráfico para que veáis de dónde venimos en el muy largo plazo. Ahora aquí está desde 1996. Ahora lo que haremos es hacer zoom. Aquí le tenemos marcado, le hemos tirado un Fibonacci desde los mínimos del 2020, acordado de la crisis sanitaria, hasta los máximos que no dejaba prácticamente en enero de este 2022. De aquí ya, si veis nuestros anteriores vídeos, ya os decíamos que toda esta zona de retroceso de Fibonacci era zona interesante a vigilar. De hecho acabó llegando a esta zona de los 5.756 puntos, entrando dentro de esta zona de retroceso de Fibonacci. Y aquí le demarcamos esta directriz bajista que este índice sí que acabó superando. Pasa que se puede decir que ha chocado con la media móvil 200, de aquí nuevamente están viendo caídas. De momento este índice respeta los mínimos
del 2022 en estos 5.756 puntos. Estuvo aquí muy cerca de volver a testearlos, pero como hemos dicho, de aquí tuvo un rebote con fuerza. Aquí parecía querer superar esta primera zona de resistencia, pero como podéis ver, el día que lo superaba prácticamente acababa con una sesión de más a menos. Así que esta zona de 6.600 puntos hizo su labor de resistencia, así que mucho ojito a perder estos mínimos de los 5.800. Ahora vamos a ver el CAC 40 en velas mensuales. Y aquí lo que podemos ver en estas velas mensuales es como también agosto fue un mes también que vino de más a menos. Y como veníamos diciendo, esta zona de 5.800 puntos es zona importante. La media móvil 200 mensual todavía sigue siendo alcista y pasa por la zona de los 5.000 puntos, que es zona del 61,8% de retroceso de Fibonacci. Ahora pasaremos a ver en velas diarias el DAX alemán. Y aquí, bueno, vamos a hacer lo mismo que los otros gráficos. Vamos a ver el gráfico desde el año 1996. Puede ver que este índice es más claramente alcista que el IBEX o que el CAC 40. Ya que lo que le marcábamos a este índice era desde los mínimos del 2020, ya teníamos un Fibonacci, y también a principio de año decíamos que esta zona de importantes zonas de retroceso de Fibonacci era zona a vigilar. Aquí teníamos marcado un claro techo en el DAX que acabó cumpliendo. Aquí también le tiramos unos mínimos, le tiramos este Fibonacci a 12.443 puntos, que acabó perforando por la mínima este mes de julio. Aquí la perforó por muy poquito, aunque luego finalmente al día siguiente recuperó esta zona de soporte. Aquí nosotros estuvimos vigilando porque en caso de seguir cayendo se viera complicado bastante este índice. Si somos muy puristas, podríamos tirar ya un segundo Fibonacci siguiendo un movimiento bajista. De momento nosotros no se lo tiramos, pero sí que se acaba perdiendo esta zona de mínimos en próximas sesiones. La acabaremos proyectando un objetivo bajista por impulsos de Fibonacci. Aquí también podéis ver cómo está chocando con la media móvil 200, no es capaz de superarla, así que es una zona a vigilar. También le podemos tirar vamos a tirarle una tendencia bajista y podéis ver cómo justamente en esta última subida ha detenido la subida justamente en esta directriz bajista. Así que mucho cuidadito con perder, como decíamos, esta zona de los 12.440 puntos, ya que podríamos proyectarle nuevos objetivos bajistas. En caso de perder esa zona, siguiente zona de soporte, donde también pasaría prácticamente el 61,8 de retroceso de Fibonacci, sería esta zona de los 11.500 puntos o un poquito por debajo. Ahora pasaremos a verla en velas mensuales. Ya decimos, aprovechando el cierre de ayer, que nos cerraba las velas de este mes de agosto. Aquí, como podéis ver, también quizás lo más positivo es que la media móvil 200 mensual sigue siendo alcista y ahora mismo pasa por la zona de 11.067 puntos. Igual que decíamos en velas diarias, perder estos mínimos podríamos ver bastante más dolor en el DAX. Una vez visto el DAX alemán, pasaremos a ver el Eurostock. Vamos a ver el Eurostock 50. Primero veremos, como todos, en velas diarias. Aquí, como siempre os comentamos, en el largo plazo podéis ver que es un índice que se está manteniendo en lateral. Podéis ver que tuvo sus máximos en 5.500 y esta zona sería de soporte a la zona de 2.000 y podéis ver como este índice está más bien lateral. Generalmente lateral, claro, con su grande movimiento de 4.600 puntos a la zona de 1.800 puntos es mucho movimiento, pero en el largo plazo
se está moviendo el lateral. Aquí también le marcamos un Fibonacci alcista, como podéis ver aquí, desde los mínimos del 2020 hasta los máximos que nos dejó a inicios del 2022. Aquí podéis ver como claramente la media móvil 200 era alcista y aquí empezó a torcerse y ponerse bajista. Ampliamos, hacemos zoom en este gráfico y aquí podéis ver cómo las caídas, como en el resto de índices, lo lleva a la zona de 3.388 puntos. De aquí recupera con fuerza y al igual que el DAX podéis ver como aquí acabó perdiendo este mínimo anterior, que como al día siguiente ya decíamos que lo recuperaba, de momento no le vamos a tirar un segundo movimiento bajista por impulsos de Fibonacci. Sí que es cierto que aquí nuevamente ha chocado con la media móvil 200, que ahora está cayendo, así que ojito a esta zona de seguir cayendo este índice de los 3.388 puntos. Como acabamos viendo perder este mínimo anterior de los 3.357 puntos, le proyectaremos un nuevo objetivo bajista por impulsos de Fibonacci. Aquí también le tenemos marcado dos zonas de soporte en caso de perder esa zona que comentamos anteriormente. Esta sería la zona del 61,8 de retroceso de Fibonacci, en la zona de 3.108 puntos, y luego ya tendría esta zona también de soporte en los 2.923 puntos. Ahora pasemos a ver en velas mensuales. Y aquí, al igual que el resto de índices, podemos, quizás lo más destacado podemos decir y más positivo sería que de momento la media móvil 200, los precios se encuentran por encima de esta media móvil. Podéis ver también como llevamos meses cayendo, llevamos desde el inicio de año con muchas velas negras. Ayer también cerraba el mes de agosto con otra vela negra, así que atentos, como decimos, a la evolución de estos índices. Y hasta aquí los índices que hemos revisado del mercado europeo. Ahora pasaremos a ver índices del mercado de Estados Unidos y comenzaremos con el S&P 500. SP500, que ya, bueno, nosotros veníamos avisando de que había que tener vigilancia a ver qué hacía en esta zona de aquí. Acabó perdiéndola y ya le marcamos posibles zonas a vigilar, como siempre decimos, los retrocesos más importantes de Fibonacci. De hecho, acabó llegando a esta zona importante de retroceso de Fibonacci y de aquí rebotó con fuerza. Parecía querer superar la media móvil 200, pero finalmente no pudo con ella, ya me he ido más caídas. Aquí también, si le proyectamos esta directriz bajista, podemos ver cómo justamente ha chocado con la zona de esta directriz bajista. Así que con el tiempo sería importante que acabase superando dicha directriz bajista. Aquí también, como en el resto de índices, habría que vigilar esta zona que nos dejó de soporte en los 3.635 puntos. Perder esa zona podría ser negativo para este índice y podemos ver caídas adicionales hasta la zona de 3.200 puntos. Ahora pasamos a ver las velas mensuales. Bueno, aquí lo que tenemos es proyectado, bueno, una cosa que tenemos nosotros es algo complicado, pero bueno, esto es un índice que lo tengo en logarítmico. Vale, si acaso ya explicaremos, para el que no lo sepa, en el próximo vídeo qué son índices logarítmicos. Y aquí lo que podemos ver, ¿vale? Si miramos el índice en logarítmico, cómo tiene esta zona de techo, que es una zona, digamos, de tendencia alcista, pero cada vez que llega a dicha zona sufre rechazo este índice. ¿Vale? Aquí finalmente este 2022, a inicio de este año, nuevamente ha sufrido rechazo. Vamos a ver el índice, digamos, en lineal, en normal. Vamos a borrar todo esto. Y aquí, bueno, lo podemos comentar también como la media móvil 200 mensual es claramente alcista. Y ahora mismo pasa por los 2.622 puntos. Zona lógicamente de resistencia a sus máximos históricos en los 4.825. Y como decimos en el resto de índices, ojito con perder estos mínimos que nos dejó este año en 3.635 puntos. Una vez visto el S&P 500, pasaremos a ver el Dow Jones.
El Dow Jones, bueno, para no repetirnos, prácticamente es lo mismo. Teníamos el Fibonacci desde los mínimos de 2020, ya cuando empezó a perderlo ya decíamos de vigilar esta zona de retroceso de Fibonacci. Aquí le marcábamos un objetivo bajista por la ruptura de este canal bajista a la zona de 27.000 puntos. De hecho todavía no ha llegado aquí. Frenaron las caídas justamente en esta zona de 29.698 puntos, que como podéis ver es justamente la primera zona importante de retroceso de Fibonacci. De aquí rebotó con fuerza, superó incluso el máximo este anterior, cosa que era positivo. Superaba la media móvil 200, pero finalmente en estas últimas sesiones ha empezado a caer con fuerza. Así que por el lado positivo sería positivo que superase la media móvil 200 e incluso esta primera zona de resistencia en 34.281 puntos. Y se complicaría bastante si perdiésemos este mínimo que hablábamos antes de los 29.698 puntos. Aquí también si prolongamos estas líneas de tendencia, vamos a ver, podemos decir que también el valor, o mejor dicho, este índice también ha chocado prácticamente con esta zona de resistencia de tendencia bajista. Esto muchos índices lo han hecho. Así que, como podemos ver, mientras no supere esta directriz bajista, tendremos complicado el mercado. Una vez visto el Dow Jones en velas diarias, lo pasaremos a ver en velas mensuales. Que en velas mensuales también, bueno, igual que en el resto de gráficos, con las subidas tan tremendas que tuvimos estos últimos años, lógicamente, la media móvil 200 mensual sigue alcista y ahora mismo en la zona de 22.263 puntos. Aquí ya también veamos, no tengo marcado este objetivo bajista, zona 27.000 puntos, y veremos si finalmente se acaba cumpliendo. Ahora por último veremos en lo que es los índices el Nasdaq 100. Vamos a ponerlo primero en velas diarias. Y vamos a ver el Nasdaq 100. Puede ver que prácticamente todos los índices, la forma de analizarlos son muy parecidas. Aquí también su Fibonacci correspondiente, cuando empezó aquí ya a caer, ya comentamos meses atrás que había que vigilar esta zona importante de retrocesos de Fibonacci. Aquí le marcábamos un objetivo bajista por esta zona de techo, de doble techo, a la zona de los 10.080 puntos, que prácticamente sería la zona del 61,8 de retroceso de Fibonacci. Estuvo muy cerca de cumplirlo, no lo cumplió, y de aquí rebotó con fuerza. Aquí lo podemos también comentar, es como la media móvil 200 está haciendo a veces de resistencia. Aquí chocó con ella, y aunque la superó, no pudo con ella, y aquí que ya parecía que sí que iba a superar, finalmente ha vuelto a caer por debajo de ella. Aquí también le marcamos un objetivo bajista por segundo impulso de Fibonacci que acabó cumpliendo. También le vamos a proyectar a este índice una directriz bajista, y aquí podéis ver como también prácticamente sí que consiguió superarla, pero finalmente rompió por debajo de dicha directriz bajista. Aquí resumiendo, sería positivo superar la media móvil 200 y estos máximos que nos dejó, y por el contrario, como pierde esta zona de 11.000, podríamos ver bastante más caídas, o por lo menos más caídas en este índice. Ahora pasamos a ver las velas mensuales, y lógicamente también alcista en velas mensuales. La media móvil 200 pasa por la zona un poquito por encima de 7.000 puntos, y aquí, igual que comentábamos en los otros índices, podemos ver como estas velas mensuales que tenemos en negro son bastante grandes. Hay que poder ver como en la subida eran velas más pequeñas, tanto las negras como las blancas. Aquí en la caída, como podéis ver, son más grandes. Así que, como decíamos, ojito con perder los 11.000 puntos. Y de momento lo que vamos a comentar es que los indicadores, los índices europeos, de momento este 1 de septiembre, siguen con caídas. El IBEX está cayendo, ahora mientras hacemos este vídeo, prácticamente un 1%, y veremos cómo acabando la vela de hoy al cierre de esta sesión.
Bueno, una vez visto los índices, vamos a pasar a ver el Bitcoin. Aquí teníamos el Bitcoin, para que seáis asiduos del canal, ya os recordamos. Nosotros teníamos proyectado un segundo bajista de impulso por Fibonacci a la zona de 11.835 dólares. De momento nosotros aquí en este año hemos hecho dos operaciones en corto, las dos nos han salido bien. Y lo que podemos decir es que como pierda estos mínimos que nos dejaba meses atrás en los 18.470, podríamos ver caídas adicionales. Este gráfico que veis en pantalla son exactamente los futuros de Bitcoin. Aquí nosotros marcamos esta zona de triángulo como zona importante de soporte. Aquí estuvo bastante tiempo aguantando dicho soporte, pero finalmente, como podéis ver, cayó con fuerza y fue a buscar la siguiente zona importante de soporte, que eso teníamos marcado en esta zona de 20.000. De momento, estas últimas sesiones se sigue manteniendo por esta zona importante de soporte de los 20.000, pero como siga cayendo, podríamos visitar esta zona de 18.470 dólares. Ahora veremos en velas mensuales, aprovechando también, como decíamos, el cierre de ayer de vela mensual. De aquí vamos a ver desde que están operando los futuros de Bitcoin. Aquí le vamos a marcar el máximo de este mes y podéis ver cómo es la zona esta 20.700 y cómo lleva 3 meses los futuros de Bitcoin prácticamente apoyándose en este soporte. Ahora pasamos a ver Bitcoin, pero en este caso en tiempo real. Vamos a ponerlo aquí para que veáis en tiempo real. Y aquí lo que podríamos comentar es cómo tiene esta clara que está claramente en tendencia bajista. Vamos a marcar esta directriz bajista que mientras no la supere podemos decir que su tendencia es claramente bajista y con más peligro de seguir cayendo. Aquí si hacemos zoom en el gráfico podemos ver cómo justamente esta zona de soporte que nos dejaba Bitcoin ha sido hasta donde ha rebotado y ha detenido su subida. Así que ojito también con perder los mínimos que tenía aquí en esta zona de 17.974. Aquí podríamos ver caídas adicionales. Nosotros, como os comentábamos, hemos hecho dos operaciones a la baja en Bitcoin. Y aquí lo que podemos marcar en el corto plazo es como tiene aquí un canal que tenía el canal alcista ya que estaba rebotando, pero que acabó perdiendo a la baja. Aquí está el canal paralelo que no lo veía. Aquí podéis ver claramente, vamos a ver si nos lo marca, cómo estaba dentro de este canal. Aquí ha acabado perdiéndolo a la baja. Y podéis ver cómo luego ha estado chocando con la parte baja del canal, así que hacía a veces de resistencia para nuevamente volver a caer. Como decimos, perder esta zona de los 17.000, prácticamente 17.600 dólares, podríamos ver caídas mayores en Bitcoin. De momento se podría proyectar lo que mide el canal y ponerle un objetivo bajista, que prácticamente, como decimos, puede ir a esta zona de los mínimos anteriores. O sea, ojito con Bitcoin de perder los mínimos anteriores. Nosotros ya decíamos, como hemos visto en los futuros de Bitcoin, que tenemos proyectado objetivo bajista a la zona de 11.800. Veremos si acaba llegando. Vamos a mirarlo exactamente. Teníamos hasta 11.835. Veremos si acaba llegando a esta zona. Y aquí ya veremos si desde aquí recupera o siguen con las caídas. Porque en caso de seguir perdiendo esta zona de 11.800 y seguir cayendo, podríamos ver ahí aún caídas más duras. Bueno, hasta aquí el repaso que hemos hecho de los índices tanto europeos como americanos y también de Bitcoin. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya sido interesante. Y como siempre, a los que he llegado hasta el final del vídeo, muchísimas gracias y hasta un próximo vídeo.